un priista y una panista que terminan avalando, pero que además pues ya se vuelve intrascendente porque San Luis Potosí, que quería quedar bien con el presidente, se tarda en generar la Sí. aprobación y para cuando la da, pues ya el Ya resto para de los qué, ya había la congresos lo mitad. habían hecho, ya tenía la mayoría el Movimiento de Regeneración Nacional, pero a nivel nacional también se logró por la traición de un panista, o mejor dicho, por también los errores que comete Sí. una dirigencia panista al permitir que perfiles como estos llegaran justamente a ocupar el Senado de la República. Se esperaba una batalla fuerte en el Senado, no sucedió así, porque los Yunes le entregaron el voto que necesitaba el Movimiento de Regeneración Nacional. Y de eso queremos platicar esta mañana con Damián Cepeda, ex senador, pero quien además nos ha confesado en este espacio, está buscando la dirigencia nacional de su partido, el Acción Nacional. Damián Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto en saludarlos a ambos y por supuesto a todos los que nos escuchan. Buenos José Luis. días. Damián, ¿qué queda en la reflexión después de lo que vimos en estos últimos días, después de esta aprobación a la reforma al Poder Judicial, pero además de qué manera, acumulando traiciones en el Congreso Federal, en los congresos locales, el Partido Acción Nacional, cuando los ojos estaban puestos en el PRI, todos pensábamos o todos calculaban los analistas que la traición podría venir del Partido Revolución Institucional, pero vino del Partido Acción Nacional. ¿Qué representa esto, Damián? Fíjate que yo lamento mucho, primero que nada, que estemos en esta circunstancia en el país, ¿no? Yo lo que he compartido, la reflexión que veo una triple tragedia ahorita en México. La primera no tiene que ver con el PAN, ni con el PRI, ni con la oposición, tiene que ver con el país. O sea, la primera tragedia es que se haya aprobado la reforma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy dañina. O sea, yo con ustedes ya lo había comentado. Sí creo que el sistema de justicia en México está colapsado, sí creo que el Poder Judicial necesita mejorar, pero creo que esta reforma no solo no atiende los problemas de fondo de poder hacer una justicia más rápida, más barata para los ciudadanos, más efectiva, sino que la perjudica. ¿Por qué? Pues porque lo único que hace es politizar el nombramiento de jueces, magistrados y ministros y permitirle a quien está gobernando hoy, que es Morena, y quien gobierna en el futuro, dominar por completo a todos los nombramientos del Poder Judicial. O sea, básicamente lo que hace es el control absoluto de quién puede ser nombrado juez, magistrado, ministro, el control absoluto de quién se puede quedar o reelegirse, y el control absoluto de que si alguien se porta mal lo puedan quitar. Entonces, pues eso lo que va a convertir es una justicia donde los jueces van a ser políticos a la orden del partido en turno que esté gobernando, y esto pues va a dañar la justicia. Eso para mí es la tragedia principal. Sí. Luego, otras dos, pues que es cómo lo lograron, ¿verdad? Pues sí, pero digamos, lo hubieran logrado de una manera u de otra, es una tragedia, pues, esa principal, ¿no? Mi segunda tragedia que veo hoy en el país es el gobierno. O sea, un gobierno autoritario, Morena, que prometió ser distinto. O sea, y que no solo no fue distinto, sino que está usando una de las prácticas más detestables del pasado, del régimen anterior, que es el uso político de la justicia. O sea, muchas veces el presidente ha dicho no somos lo mismo, se han querido presentar, yo creo que no es así, pero se han querido presentar como que tienen una superioridad moral, ¿no? Que los otros gobiernos, pues la verdad las cosas que si la tenían la tiraron a la basura en este caso, porque llevaron a cabo prácticas verdaderamente detestables. O sea, mira la ironía o la hipocresía o la incongruencia de sacar adelante una reforma que supuestamente va a mejorar el sistema de justicia, pero hacerla doblando la justicia. O sea, esa reforma se logró en base a extorsión, esa reforma se logró en base a órdenes de aprehensión, y eso no es correcto para un país. Y eso me lleva a la tercera tragedia, que es la que ustedes me dicen. O sea, una crisis brutal, brutal en la oposición, incluyendo al PAN. ¿Por qué digo en la oposición incluyendo al PAN? Porque hoy fue el PAN, pues no fue el PAN, fue un legislador. Sí. Pero hacía 2 semanas se habían doblado 2 del PRD. Sí. Y hacía 3 semanas en la Ciudad de México, un legislador del PRI, otro del PAN y otro del PRD le dieron 2/3 partes a Morena. Y en la votación de la mayoría vimos cómo en Durango el PRI le ayuda a sacar la mayoría. Otra legisladora del PAN en Sonora o en Oaxaca. Ahorita me estoy enterando que en San Luis también. O sea, en la pasada legislatura el PRI le dio los votos para la militarización de la Guardia Nacional o para la reforma educativa o para los nombramientos de indebidos incondicionales en todos lados. Entonces, es una crisis brutal en la oposición, que a veces es uno, a veces el otro, pero la verdad las cosas es que es una terrible realidad que tienen integrantes que, ya sea por razones justas o inventadas, están expuestos, ¿sí me entiendes? Y se someten ante la presión del gobierno y terminaron doblados
dándole los votos para esta dañina reforma. Entonces sí hay una Sí. crisis brutal. Damián, en el caso del Partido Acción Nacional, no le jugaron al caballo de Troya, es decir, Marco Cortés, al permitir, al juntar, al inscribir a los Yunes dentro de sus senadores, no le abrió la puerta a que se diera este tipo de traiciones. Mira, a ver, yo soy un crítico de esta dirigencia total, ¿no? Sí. Creo que, digamos, que fuera candidato Miguel Hijo, sí era algo, digamos, natural en el estado de Veracruz. Hay que recordar que él fue candidato a gobernador, sacó más votos incluso que cuando ganamos, ¿no? O sea, perdió pues porque Morena se fortaleció mucho, pero tuvo muchísimos votos. Y si hubieras hecho cualquier encuesta con cualquier perfil, la gana, pero de lejos. Segundo, sí creo que no había evidencia, digamos, de que estaban endebles, porque pues yo desde que me acuerdo han estado en la oposición y perseguidos, ¿eh? O sea, hay que recordar que ellos le ganan a Javier Duarte, no sé, son los que sacan a Javier Duarte de Veracruz en una guerra campal que tuvieron y pues ahí los traían a salto de mata, como dicen, ¿no? Y la verdad es que nunca dieron seña de que fueran a tener, digamos, un comportamiento de doblarse porque eran muy frontales, opositores. Es lo que quiero decir, ¿no? Ahora, no lo justifico. ¿Yo dónde creo que está el error? Pues en toda la manera de tomar las decisiones. O sea, fíjate, a mí, por ejemplo, escuchando el debate que se dio, la verdad de las cosas que decía yo, carajo, es que esto es lo que traemos mal. O sea, patético el dirigente nacional, con todo respeto, pero patético el discurso del dirigente. Ahí confrontándose precisamente con el senador papá, digamos, ¿no? Ante la crítica evidente que había de, oye, pero es que ¿por qué nombraste al papá y al hijo? Pues, si tienen broncas legales, ¿cómo nombras titular y suplente? ¿No? Era la crítica como evidente. Y el dirigente queriéndose disculpar muestra, pues, el problema de fondo que trae el PAN, que se manejan como si fueran dueños. Dice, no, es que déjenme les explico, dice. Es que el hijo quería ser alcalde, entonces no pudo por una cuestión legal y vino a plantearme, y estas son palabras de él, del dirigente, no mías, porque me parece despectivo, pero dice, vino a plantearme que su mujer entonces fuera alcaldesa. Ah, caray, ¿cómo, güey? Y la hice, dice, no, candidata y hoy es alcaldesa. Y luego quiso ser senador y me pidió que su papá fuera suplente, porque en un año él quiere pedir licencia para irse a suplir a la esposa. Imagínate nomás, misma que creo que se va a ir al Congreso, y el otro hermano también. O sea, entonces yo lo estaba escuchando y dije, no, por favor, ya párale, güey. O sea, es exactamente la muestra de la descomposición que tiene ahorita el PAN, porque en muchos estados, en ese estado fue esa familia, pero en otros estados es lo mismo, pero con grupos políticos, pues, ¿no? Es uno, el otro, el otro, el otro. Entonces, lo que hay es una descomposición interna, mostrada con completa claridad por el propio dirigente en ese discurso, en mi opinión, discurso patético, ¿no? En el Congreso. Entonces, yo ante eso le digo al PAN que creo que tenemos que hacer tres cosas urgentes. Estamos en una crisis y en las crisis hay que tomar decisiones. Primera decisión, se tiene que ir la dirigencia nacional ya. Yo fui bien cuidadoso, ni cuando el resultado electoral negativo dije que ya se fueran, porque había un proceso natural de renovación, que bueno, pues ya se acabó. Hoy se tiene que ir, es un lastre, porque está defendiendo posturas individuales. O sea, eso pasó en el pleno, lo que acabo de contar, pero en comisiones. El debate era que si el acuerdo de Coahuila o no. O sea, mientras nosotros estábamos argumentando, o sea, el PAN tratando de hacer ver lo dañino de la reforma, la respuesta era, ¿tú qué cara tienes si firmaste ese acuerdo de Coahuila repartiendo notarías? Pues es que tienen razón. Nada más que es injusto que eso lo cargue el PAN. O le preguntaron al PAN si querían firmar eso. No, lo firmó directamente una persona que se haga responsable. Entonces creo que se tiene que separar la dirigencia, nombrarse una dirigencia transitoria con mucha calidad moral, que inicie un proceso, y esa es mi segunda propuesta, de renovación nacional, un proceso de reflexión profunda, que se detenga el proceso de renovación de la dirigencia, que nadie ha apelado, por favor, no sale ni en la página 10 de los diarios, no ha llamado nada la atención, que se detenga, que abramos este proceso de reflexión, y tres, que se reinvente el partido y que se relance como un partido ciudadano, abierto verdaderamente, porque si no, la verdad es que ya no le es útil a México. Justo me quiero detener en esta parte. A ver,
Hoy hay una dominancia tremenda de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ya nos demostraron, pues, que pueden hacer lo que quieran. Si en esta, que era la madre de las batallas, la oposición falló, bueno, pues hoy Morena y sus aliados la tienen por la libre en el Congreso de la Unión, pero también en los congresos locales. ¿Qué papel tiene que jugar ahora la oposición, particularmente tu partido de la Acción Nacional? ¿Qué tiene que hacer de aquí en adelante, Daniel? Mira, yo sí creo que estás dando en el clavo. O sea, no se ha terminado de dar cuenta la oposición de lo que acaba de pasar y todo lo están enmarcando en la reforma judicial, que es muy dañina, la peor, pero no acaba ahí la tragedia, pues. Lo que acaba de pasar es que Morena logró una supermayoría de 2/3 que le permite ya cambiar cualquier artículo de la Constitución. Entonces puede impulsar la reforma que quiera, pero ahí no termina la tragedia. También implica que no tenemos 1/3 de ninguna de las cámaras, lo cual implica que no podemos impugnar ninguna reforma, porque para presentar una acción de inconstitucionalidad necesitas 1/3 de la Cámara, ¿sí? Entonces, estás verdaderamente en una posición de trascendencia legislativa, completa. Uy. Hasta allá mandaron a la oposición. Entonces, ¿qué hacer ante una realidad así? Yo lo que digo es, lo único que nos va a quedar es nuestra voz. Entonces necesitamos voces articuladas, congruentes, fuertes, dentro del Congreso y fuera del Congreso. Que cada tema lo vamos a tener que estar argumentando con mucha inteligencia, haciendo ver el problema de una reforma dañina, presentando unas alternativas y buscando convencer a dos posibilidades. Uno, a la propia presidenta entrante, ¿no? De que se autorregule y de que conviene más hacer las cosas positivamente que negativamente. Me puede decir, qué ingenuo, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos llorando? ¿Nos encerramos en el baño y nos podemos a llorar? Pues necesitamos intentar tratar de evitar ese tipo de daños. Pero dos, en el Congreso, porque la mayoría que lograron la tienen muy endeble. Es por un voto, aunque dicen que traían votos ahí de reservas, pero bueno, vamos a suponer que están entre 1 y 3 votos. Nada más yo recordarle a quien me está escuchando que en la legislatura pasada Morena perdió al menos 5 legisladores, o sea que se terminaron yendo por conflictos internos. Y también recordar que al menos había 2 que eran buenos perfiles, que de repente les votaban distinto cuando creían que estaban haciendo algo indebido. Es que hay esas gentes, necesitamos entonces estar ahí argumentando, estar presentando las alternativas y tratar de convencer. No, qué ingenuidad, Damián. Bueno, pues si no les gusta por ese intento de tratar de convencer, que yo creo que se tiene que hacer la lucha, piénsenlo también que es el inicio de la campaña para el 2027. O sea, ya necesitamos ponernos con los ojos puestos en 2027, porque la única manera de salir de este hoyo en el que estamos es si logramos que en la Cámara de Diputados en 2027 existan contrapesos. Y para eso necesitamos estar ya afuera. Entonces, esto mismo de cada tema, estarlo argumentando con las voces más fuertes, visitando estados, mostrando que se requiere otro camino, pues nos da esa posibilidad de irnos a 2027, porque si no, yo verdaderamente lamento decir que el panorama es bastante negativo y necesitamos ahorita pues esa congruencia, esa fortaleza, esa capacidad de convencer. Por eso creo que eso no se va a lograr en tanto, por ejemplo, hablando del PAN, estemos con este sistema de reparto de candidaturas a puros amigos, familia, equipo político, ¿no? Y con actitudes indebidas como los acuerdos de Coahuila y demás. Necesitamos sacudirnos de eso, eso no es el PAN. Claro. Necesitamos mostrar verdaderamente pues los principios y las ideas que tenemos. Eso creo yo. Y algo que decías muy importante, Damián, acercarse con las entidades federativas, con el panismo que prevalece, que está ahí y que no se ha sentido incluido en la toma de decisiones de este partido desde hace mucho tiempo. Te agradezco mucho, Damián, que nos hayas tomado la llamada y quedamos en comunicación si nos lo permites. Muy buenos días. Con mucho gusto. Un saludo.